¿Qué dice bandita? ¿Listos para un nuevo video? Aquí en The GAM 339. Hoy quiero hablar de las enseñanzas que me dio la masterclass de Cameron James. Ir a su clase sobre Vinyasa Yoga fue realmente ejemplar, se podría decir, porque queda como una semilla que ya está empezando a crear su plantita, y en ese florecer yo estoy compartiendo algo de lo que es su mensaje desde mi punto de vista, con lo que yo me quedé como sus enseñanzas de lo que vimos en esas 2 horas de masterclass de Vinyasa Yoga y poner posturas y todo eso, ¿no? Y no solo en mi mejora de la práctica de la yoga, de estirarte, de sentir, de mejorar, no solo en eso, sino en hacer conciencia al entender los puntos que él considera importantes y me deja como foco de atención para yo aterrizar y analizar y profundizar en esos puntos. Y hoy quiero compartir un video al respecto de lo que yo separé como si la clase tuviera 9 etapas. Y es muy maravilloso. Bueno, sin desglosarla de que la introducción, no, sino como los puntos de los cuales se habló, que yo quedo como marcado de decir, es un ejemplo, porque yo quiero empezar a exponer un poco más mi locura de forma un poco creativa, pero aterrizarla a este cotorreo, a este plano, a este juego de la vida. Pero a veces son como demasiadas y a veces al quererlas compartir empiezo a divagar. Entonces, este tipo de clases me enseñaron a dar estructura, y desde ahí quiero partir, porque él te habla sobre que hay 3 fuerzas en la vida. En la vida está la fuerza de la madre tierra, la fuerza del cuerpo y la fuerza de la gravedad. Entonces, que en la práctica del Vinyasa Yoga tienes que ser la unión de esas 3 fuerzas. Usar lo que te da la gravedad para sostenerte y sentirte en presencia con tu cuerpo en este plano, en este mundo, en lo terrenal. Y desde ahí, lo que él dice es como llegar al punto de lo que se conoce como nirvana, que es blow out. Ese punto de liberación que es lo más cercano a lo que podría ser la plenitud. Ahí ya son cosas más filosóficas, pero bueno, es algo que a mí me quedó como muy power, muy dentro de mí después de escucharlo como en la introducción. Y ahí es donde, ok, empecemos. Primer punto, equilibrio. Equilibrio como un método de distracción, como un método de aterrizar, como un método de separar lo que vienes de hacer de tu día, de tu rutina diaria, a lo que va a ser la clase. Y ahí, en ese punto de equilibrio, en esa dinámica de distracción que fue para nosotros el mantener en equilibrio, es como si ahorita yo tengo 2 gises y era como con esto, sin que se te caiga, poniendo uno sobre el otro, te agachas. Luego lo levantas y luego giras.
Y dices, ok, ya dominaste eso. En la parte 2, primero manténlo. A ver, ahora no lo pongas uno sobre el otro. Empieza con los lugares donde ya no están tan cuadrados, tan planos, y busca el equilibrio. Y ve, aquí yo ya ni siquiera no me puedo ni mover. Tengo que, sin separar los dedos, se me cae el gis. Entonces, ese tipo de dinámicas, como introducción, te rompen la barrera de los posibles pretextos para no disfrutar la clase y te hacen empezar a entrar a la energía del entorno de lo que va a ser la masterclass. Y bueno, aquí ya no pude seguirle con eso, pero es como un ejemplo de el por qué el equilibrio fue lo que él usó como la distracción, pero la actividad para que nos introduciéramos y estuviéramos más presentes en la clase. Después, el segundo punto, el segundo paso fue como grounding, lo que decíamos de lo de las 3 fuerzas. Grounding, tierra, sentir. Con la tierra, grounding. Siente cómo tu peso está vinculado y que desde ahí puedes hacer mejores posiciones, puede ser una mejor práctica cuando no solo en la yoga, sino en tu vida, te das cuenta y le das ese valor a que el verdadero peso lo tiene la madre tierra. Entonces, cuando hablemos en los problemas, cuando hablamos en las dificultades, recuerda, grounding, llévalo a la madre tierra, llévalo a la tierra y date cuenta que el peso de esos problemas, de esa incomodidad, suéltalos y deja que la naturaleza haga lo suyo. Y desde ahí sientas un poco de alivio, de satisfacción. Entonces, ahí se me hizo chido porque lo hizo durante en una actividad que puede ser como algo de socializar, porque ya fue como, bueno, ahora hágalo en parejas. Y ahí entra el tercer punto, porque ya al estar socializando, entrando en el grounding, nos hizo como un poco de lo que es el tercer punto, movimiento, empezar a entrar a lo que yo lo sentí como la etapa de diversión, porque tú ya estás frente a la otra pareja y en la secuencia era como que seamos los espejos, entonces lo que él está haciendo, tú tienes que imitarlo como si fueras un espejo. Entonces desde ahí ya la distracción ya fue, ya se está haciendo la interacción social, ya te estás empezando a disfrutar por ese movimiento que genera diversión. Entonces se me hizo genial su clase como una enseñanza de lo que hacíamos de la estructuración, porque en el punto 4 fue como, ok, ya vamos a empezar a hacer nuestra clase. Pero para empezar a hacer la clase, ya fue como el calentamiento, ya fue como la introducción de esos 3 puntos. Ahora, empezar a sentir. Y un gran método para empezar a sentir es la respiración. Entonces, como punto 4, yo lo puse como respiración, como la fórmula para la presencia, para sentir, para empezar a escuchar tu cuerpo, para empezar a entender el entorno, para empezar a sentir la unidad de que todos están como el propósito de disfrutar una clase y de aprender. Entonces, en conjunto, en masa, se vuelve más poderoso. Entonces ahí ya... Y eso nos permite entrar como al punto 5. Después ya nos empezó a decir que dentro de la respiración tenemos que escucharnos a nosotros mismos y cada quien va a su ritmo, que es el punto 5, el ritmo, donde cuando ya empiezas a encontrar tu propio ritmo para moverte, para hacer la actividad, la clase, empiezas a fluir. Cuando entiendes tu ritmo,
fluyes mejor. Y eso también pasa en la vida. Ahí es donde yo lo saco de la clase y lo llevo a la vida como con mi locura sobre la naturaleza, la conexión y el arte. Y es, entiende tu ritmo, entiende en qué parte del proceso estás, entiende en qué ciclo de la vida estamos. Un gran ciclo que es muy notorio en algunos países más que en otros, pero algo que es muy notorio sobre respecto a los ciclos son las estaciones del año. Primavera, verano, otoño, invierno. Y cada una tiene sus 4 meses que se caracterizan por algo visual. Y después ya nos metemos a sensaciones térmicas y todo, pero es como un ejemplo notable de que también hay que comprender dentro de ti en qué etapa estás, en qué estación estás. Entonces desde ahí, si tú entiendes tu ritmo, eso te va a permitir fluir mejor. Y cuando fluyes mejor, cuando quitas toda esa resistencia, hablando de como el antónimo de fluir, es como estancado. Y lo que está estancado es que se pudre. Lo que está pudriéndose porque está estancado es porque dentro de esto, del fluir al estancamiento, hay una barrera que es la resistencia. Entonces, si nos vamos a la vida, ¿a qué estás poniendo resistencia? Y desde ahí, empieza a abrir la llave. Vuélvete más ligero. Libérate de cosas. Comienza a fluir. Punto número 6. Posturas. No es lo mismo intentar llegar alto así que acomodar el hombro, estirar. Y desde ahí te puedes todavía más tirar si te pones de puntitas. Pero no es lo mismo querer aquí y llegar ahí. Puede ser. Pero si acomodas el hombro, tu misma postura llega más alto. Y así también el soporte. ¿Para qué? Porque para tener buenas posturas hay que tener los puntos anteriores. Las posturas, cuando logres tener el equilibrio, el grounding, el movimiento, la respiración, el ritmo, vas a sentir la presencia. Vas a sentir que estás vivo. Vas a empezar a sentirte a ti desde ahí. Lo que puede crear, que es lo que nos llevaría como el punto de conexión, que es la referencia del siguiente punto que yo describí como en el punto número 7, transición. En hacer las transiciones son las secuencias de presencia, se podría decir, el instante desapareciendo, los tiempos fusionándose, que solo representan conexión, de que todo es esa unidad. Y cuando llegas a esa unidad, hasta el sentimiento en conciencia de lo que estás haciendo, puedes entrar al punto número 8, que es la repetición. Si ves que algo te está funcionando, que está una pequeña, ligera mejora, a veces es notable, a veces no, pero para que logres que todavía sea más evidente la exposición de esa mejora, es la repetición, no hay de otra. Practicarlo. La repetición te da la oportunidad de aprender. La repetición, neurológicamente hablando, hace que las conexiones y los circuitos neuronales se fortalezcan. Al repetir algo vas fortaleciendo. También por eso dicen de los pensamientos en bucle. Si piensas cosas positivas o piensas cosas negativas, ¿qué es lo que tú estás alimentando y qué es lo que estás fortaleciendo en tus redes neuronales? Entonces es lo mismo con los músculos. Tú lo repites, un ejercicio de pesas, de movimiento, vas a tener más elasticidad, más flexibilidad si practicas eso. Si practicas el estar cagando, te vas a volver más fuerte. Si practicas estar corriendo, te vas a mover con mejor desempeño y tu rendimiento cada vez va a ir aumentando. Pero por la repetición. Y el punto número 9, para mí, que eso es donde a mí más me ha costado, que es donde he estado aprendiendo en los últimos años, es el descanso. Darte tu periodo de recuperación. Yo es donde más lo limito. Me autolimitaba y no me permitía que esa recuperación realmente llegara. Porque en esa recuperación, en ese descanso, es donde se abren las puertas para poder reflexionar sobre lo que has hecho, sobre lo que tienes como en mente, sobre la práctica, sobre la masterclass de Vinyasa Yoga que te lleva a la inspiración. Pero para llegar a ese punto,
Tienes que permitirte integrar lo que acabas de vivir, la energía, el código, la información, la práctica, los movimientos, las etapas. Hay que integrarlo. Pero si no te permites, si no te das el tiempo de procesarlo, no va a llegar. Entonces, eso va de la mano cuando se abre la ventana del descanso. Y bueno, no sé cuántos minutos van, pero creo que esto fue un video que les puede servir a muchos, así como me llegó a mí y me hizo así como me esclareció el panorama. Me quedo con lo que yo, sumando a algunas clases de respiración que hice días antes, es acumula perspectivas para sumar a tu creatividad. Y desde ahí, sigue haciendo tu vida de la mejor manera que te funcione y te genere bienestar. Muchas gracias. Gracias. Tengan un lindo día. Bye.